los detalles, pero al confiar ciegamente en alguien cercano, casi lo perdió todo. El viento aullaba fuera de la oficina, llenando el día con sonidos inquietantes. Andrew estaba sentado detrás de su imponente escritorio de roble. Frente a él, una pila de documentos y, al otro lado, su abogado, Hugh Robertson. El ambiente en la habitación era tenso, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. «Dime, Hugh, ¿de verdad no hay nada que podamos hacer?» La voz de Andrew era baja, casi un susurro, pero en ella aún quedaba un atisbo de esperanza desesperada. El abogado suspiró y se recostó en el respaldo de su silla de cuero. «Señor Thompson, me gustaría decirle que hay una salida, pero hemos agotado todas las opciones legales. Demasiadas deudas, muy poco tiempo». Andrew se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «¿Y si intentamos una reestructuración? ¿Buscamos inversores? Tal vez haya alguien dispuesto a invertir. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados». Hugh negó con la cabeza. «Ya hemos considerado esa posibilidad. La empresa no tiene suficientes activos para atraer inversores serios. Los acreedores quieren su dinero y», se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas, «ya están exigiendo su pago». «Maldita sea». «Maldición». Andrew golpeó la mesa con los puños, su voz estallando en un grito. «¿Eso es todo? ¿Este es el final?». La puerta de la oficina se abrió ligeramente y la secretaria, Esther, asomó con cautela. Sabía que su jefe estaba pasando por un momento difícil, pero no esperaba una reacción así. «Señor Thompson, ¿está todo bien?», preguntó con voz temblorosa. Andrew se giró hacia ella, sus ojos brillando con ira y desesperación. «No, Esther. Nada está bien», respondió bruscamente. Luego, como si tomara conciencia de su brusquedad, hizo un gesto con la mano. «Cierra la puerta». Esther asintió y salió en silencio. Hugh observó la escena con una expresión impenetrable. «Señor Thompson, ¿puedo retirarme?», preguntó el abogado, guardando sus documentos en el maletín. Andrew lo miró fijamente por un momento, luego se levantó lentamente y le extendió la mano. «Gracias, Hugh. Por todo. Aunque digas que no hay salida, yo no puedo rendirme». Hugh asintió, estrechando la mano de Andrew. «Lo entiendo, Andrew. Si encuentra una solución, estaré aquí para ayudarlo». Pero, vaciló un instante, como si quisiera decir algo más, pero se lo guardó. «Cuídese». Cuando la puerta se cerró tras el abogado, Andrew volvió a sentarse. Se frotó las sienes con las manos, tratando de organizar sus pensamientos. Todas las opciones que barajaba parecían inútiles. Sentía como su mundo se desmoronaba bajo el peso de las circunstancias. «¿Dónde me equivoqué?», murmuró, cerrando los ojos. Unos minutos después, reuniendo fuerzas, se puso el abrigo, tomó su maletín y se dirigió a la salida. Esther estaba en su escritorio, con el rostro concentrado, pero en cuanto vio a su jefe, se levantó de inmediato. «Señor Thompson, ¿volverá hoy?», preguntó con cautela. «No. No estoy para nadie», respondió con frialdad y salió. Andrew subió a su coche, encendió el motor y arrancó bruscamente. Afuera, el viento sacudía los árboles, mientras que dentro del vehículo reinaba un silencio sepulcral, solo interrumpido por el zumbido del motor. Conducía sin rumbo, sin prestar atención a nada a su alrededor. El semáforo cambió a rojo. Andrew se detuvo y miró distraídamente hacia la acera. Allí estaba un niño de unos 12 años, con un balde sucio y un trapo viejo en las manos. Se acercaba rápidamente a los coches, limpiando los cristales y diciendo algo a los conductores. Su chaqueta apenas lo protegía del frío y su rostro mostraba signos de cansancio, pero en sus ojos brillaba una chispa audaz. El niño se acercó al coche de Andrew y le hizo un gesto para que bajara la ventanilla. A regañadientes, Andrew obedeció. «Tío,
¿Quiere que le limpie el cristal? Andrew, en silencio, sacó sus últimos billetes del bolsillo y se los tendió al niño. Gracias, pero no tengo tanto cambio, respondió el chico con sencillez. No importa. Ya no me sirven de nada. El niño miró fijamente el rostro de Andrew, como si lo reconociera. Oiga, tío, yo sé cómo salvar su empresa, dijo de repente, inclinándose más cerca de la ventanilla. Andrew se giró bruscamente hacia él. Las palabras del niño sonaban tan absurdas que tardó un momento en procesarlas. ¿Qué dijiste?, preguntó, frunciendo el ceño. Sé cómo ayudarlo, repitió el niño con naturalidad, como si hablara de algo trivial. ¿Cómo demonios sabes algo de mi empresa? Andrew sintió cómo su irritación se transformaba en curiosidad. Bueno, su empresa está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? El niño señaló hacia el centro de la ciudad. Usted es Andrew Thompson, ¿no? Andrew asintió en silencio. No podía creer que este niño callejero lo hubiera reconocido tan fácilmente. Espera aquí, dijo, encendiendo la luz intermitente. Voy a estacionarme. Un minuto después, Andrew detuvo el coche junto a la acera y le hizo una señal al niño para que subiera. Bueno, adelante. Dime qué es lo que quieres decir, dijo cuando el chico se acomodó en el asiento del pasajero, sin olvidar colocar su cubo en el suelo. El niño dudó un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. Debe revisar nuevamente los documentos de su último proyecto, dijo finalmente. Andrew frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? ¿No me reconoce?, preguntó el chico, mirándolo fijamente a los ojos. No, respondió Andrew, encogiéndose de hombros. ¿Quién eres? Me llamo Tom, dijo el niño. Mi madre trabajó como contadora en su empresa. Se llama Gretchen García. Andrew quedó paralizado por la sorpresa. Ese nombre trajo consigo una oleada de recuerdos. Gretchen había sido una de las mejores empleadas de su compañía, pero años atrás la despidieron tras un escándalo relacionado con los informes financieros. Hasta el día de hoy, él no conocía todos los detalles de aquel asunto. ¿Gretchen, es tu madre?, preguntó. Tom asintió. Ella siempre dijo que a usted lo habían incriminado, continuó el chico, pero nadie quiso escucharla. Intentó investigar, pero no se lo permitieron. Andrew quedó pensativo. Sus pensamientos oscilaban entre el escepticismo y el deseo desesperado de aferrarse a cualquier esperanza. ¿Crees que ella puede ayudarme?, preguntó al fin. Creo que sí, respondió Tom. Llámela. Estoy seguro de que sabe qué hacer. Andrew miró al niño con un respeto inesperado. Sus palabras transmitían una seguridad que resultaba difícil de ignorar. Está bien, dijo. Gracias, chico. Me has dado una oportunidad. Si esto funciona, te estaré en deuda. Tom solo sonrió y, tomando su cubo, saltó fuera del coche. Buena suerte, señor, gritó antes de desaparecer entre la multitud. Andrew lo siguió con la mirada, dándose cuenta de que aquella extraña y repentina conversación podía ser el inicio de algo nuevo. Sus pensamientos volvieron una y otra vez a la mujer que había despedido sin dudar. El escándalo, las acusaciones, la necesidad de sofocar el problema. Recordó el día en que Gretchen García salió de su oficina con una caja de pertenencias en las manos y la cabeza en alto, aunque su rostro reflejaba desesperación. Maldita sí, murmuró Andrew y tomó su teléfono. Miró la pantalla, debatiéndose sobre si Gretchen aceptaría hablar con él. Esther, dijo, marcando el número de su secretaria, consígueme el número de Gretchen García. Al otro lado de la línea hubo un silencio antes de que Esther respondiera con cautela. Señor Thompson, ¿está seguro? Ella. Sí, estoy seguro. Solo consíguelo, su voz sonó firme, aunque por dentro estaba lleno de dudas.
Un par de minutos después, el teléfono de Andrew vibró con un mensaje. Se quedó mirando los números durante un rato, sintiendo cómo sus manos empezaban a sudar. Su mente imaginaba decenas de escenarios y ninguno parecía alentador. Finalmente, tomó aire y presionó el botón de llamada. Los tonos de marcación le parecieron eternos. Su corazón latía con fuerza, como el de un estudiante a punto de confesar una travesura. «Diga». La voz al otro lado era fría, pero inconfundible. Andrew contuvo el aliento antes de obligarse a hablar. «Soy el señor Thompson. Gretchen, ¿tienes unos minutos para hablar?» Hubo un silencio breve. Luego, una respuesta cargada de sarcasmo. «¿Señor Thompson? ¿Llama para acusarme de algo otra vez?» Andrew apretó los dedos hasta que se pusieron blancos. «No, Gretchen. Quiero hablar contigo sobre algunos asuntos relacionados con mi empresa. Tal vez podríamos tomar un café». Su voz tembló ligeramente, aunque intentó sonar seguro. Ella guardó silencio unos segundos, y Andrew estuvo casi seguro de que lo rechazaría. «¿Café, dices?» Gretchen dejó escapar una pequeña risa irónica. «Mañana al mediodía. Hay una cafetería cerca de la fábrica textil. ¿Sabes dónde es?» «Lo sé». Gracias, sintió un leve alivio, aunque entendía que esto era solo el principio. «No llegues tarde, señor Thompson». «No tengo mucho tiempo», agregó antes de colgar. Andrew bajó el teléfono y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el volante. Cubrió su rostro con las manos, procesando lo que acababa de ocurrir. Había conseguido una reunión, pero ¿cómo sería esa conversación? Se imaginó la mirada fría de Gretchen, su impecable profesionalismo y su desprecio. «Bien», exhaló, mirando su reflejo en el retrovisor. «Esta es mi única oportunidad». Encendió el coche y condujo de regreso a casa. Esa noche, se sentó solo en su hogar vacío. En una mano tenía un vaso de whisky, en la mente, recuerdos. Trataba de entender en qué se había equivocado, por qué un hombre de negocios que alguna vez fue exitoso había terminado en esa situación. Le pareció escuchar la voz de su padre: «Nunca quemes puentes, Andrew. Nunca». A la mañana siguiente, Andrew despertó de un sueño inquieto. Había soñado con Gretchen, pero no en el momento de su despido, sino con la mujer que siempre llegaba primero al trabajo y era la última en irse. La que era considerada una de las mejores empleadas. Y la misma a la que él descartó tan rápidamente. Andrew se preparó rápidamente y se dirigió a la oficina. Esther lo recibió junto al ascensor. «Señor Thompson, preparé los documentos sobre la empresa para usted. ¿Necesita algo más?» Su voz era calmada, pero sus ojos delataban preocupación. «No, gracias, Esther», respondió él. «Y, perdona lo de ayer. Estaba fuera de mí». «Lo entiendo», asintió brevemente. «Le deseo suerte hoy, señor». «Gracias, la necesitaré», suspiró mientras se dirigía a su despacho. Lo esperaba un nuevo día y, con él, una oportunidad para arreglarlo todo. Desde primera hora de la mañana, Andrew se sintió inquieto. La ansiedad crecía con cada minuto. Apartaba los documentos a un lado, mirando el reloj. 11:30, quedaban 30 minutos para su encuentro con Gretchen. Revisó su apariencia: traje perfectamente planchado, camisa clara, zapatos lustrados. Todo indicaba que estaba listo para la reunión, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. «Esther, si alguien me busca, diles que fui a casa», le dijo a su secretaria al pasar junto a ella. «Por supuesto, señor Thompson», respondió con una leve sonrisa, dándole ánimos con la mirada. Una hora después, ya estaba sentado en una pequeña cafetería junto a la ventana. El lugar era modesto pero acogedor, con paneles de madera cálidos y un aroma a café recién molido. Andrew eligió un asiento desde donde podía ver la puerta de entrada,
asegurándose de no perder de vista a Gretchen cuando llegara. Golpeteaba nerviosamente los dedos sobre la mesa. La puerta se abrió y su mirada se dirigió de inmediato hacia la mujer que entró. Gretchen lucía diferente a como la recordaba. Llevaba un abrigo elegante pero discreto, y su cabello estaba recogido en un moño impecable. Miró alrededor, lo vio y se acercó a la mesa. Andrew se levantó apresurado. «Hola, Gretchen», dijo, extendiendo la mano y, tras dudar un segundo, ayudándola a quitarse el abrigo. «Hola, señor Thompson». Para ser sincera, no esperaba volver a escuchar su voz, su tono era tranquilo, pero sus ojos reflejaban una cautela oculta. Se sentaron. Un camarero se acercó a tomar la orden. Andrew pidió un café, mientras que Gretchen pidió un té con miel. «Gracias por aceptar reunirse conmigo», comenzó él, buscando las palabras adecuadas. «Lo pensé mucho antes de venir», entrecruzó las manos sobre la mesa. «¿Qué quiere de mí, señor Thompson?» Andrew vaciló, pero luego decidió ir directo al punto. «Gretchen, su hijo es increíble. Inteligente, astuto». Gretchen alzó una ceja. «Dios mío, ¿dónde se ha encontrado con él?», preguntó, sorprendida. «¿En un semáforo? ¿Otra vez limpiando coches?». Su voz se endureció y su rostro se ensombreció. Andrew no pudo evitar sonreír. «Sí, pero lo hace para ayudarla. Parece muy preocupado por usted». Gretchen cerró los ojos, conteniendo sus emociones. «Ay, ese niño me va a escuchar cuando llegue a casa», murmuró, luego fijó su mirada en Andrew. «Pero no se trata de él. ¿Qué es lo que quiere de mí?». Andrew se inclinó hacia adelante, juntando las manos. «Quiero corregir los errores del pasado. Sé que fui injusto con usted y quiero disculparme. Y espero que pueda ayudarme». Ella dejó escapar una risa corta y amarga. «¿Disculpas? ¿Después de tantos años? Señor Thompson, usted me echó sin darme la oportunidad de defenderme. Y ahora, de repente, necesita mi ayuda». Andrew la miró con pesar. «Sí, tiene razón. Lo hice muy mal. Pero en aquel momento confié en la palabra de mi asistente. No quise indagar más, no vi motivos para dudar». Gretchen lo interrumpió. «Su asistente, señor Thompson», comenzó, y su voz tembló de rabia contenida, «me acusó de algo que no hice. Y sé que lo hizo para encubrir sus propias manipulaciones». Andrew se apoyó en el respaldo de la silla, sorprendido por sus palabras. ¿Manipulaciones? ¿A qué se refiere? Ella cruzó los brazos y lo miró directamente. Su querido Eddie transfería grandes sumas de dinero a cuentas falsas. Lo descubrí mientras revisaba documentos. Intenté advertirle, pero usted ya sabe cómo terminó todo. Andrew frunció el ceño, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Está diciendo que él robaba dinero de la empresa? ¿Y yo nunca lo noté? Exactamente. Intenté detenerlo, pero me hicieron pasar por ladrona. Perdí todo, mi trabajo, mi reputación, y ahora mi hijo tiene que limpiar parabrisas para ayudarnos a sobrevivir. Su voz se quebró levemente, pero enseguida recuperó la compostura. Andrew guardó silencio durante un largo rato, procesando sus palabras. Finalmente, dijo: «Gretchen, te lo ruego, ayúdame. Sé que no lo merezco. Pero si hay una oportunidad, tú eres la única que puede dármela». Ella lo miró fijamente, como si intentara decidir si podía confiar en él. «Te ayudaré. Pero solo por mí y por mi hijo. Traerás todos los documentos necesarios y empezaremos a trabajar». Andrew apenas pudo contener un suspiro de alivio. «Gracias. Gracias, Gretchen. Te prometo que enmendaré todos mis errores». Ella asintió, se levantó de la mesa y se puso el abrigo. Andrew se levantó junto con ella. «Nos vemos esta noche. Trae todo lo que tengas», dijo ella, y se marchó.
Andrew se quedó de pie junto a la mesa, observando cómo salía de la cafetería. En su corazón, por primera vez en mucho tiempo, renació la esperanza. Pero ahora tenía que cumplir su promesa, hacer todo lo posible por recuperar no solo la compañía, sino también su confianza. Andrew se sentó de nuevo y empezó a considerar si debía molestar a Jamie Ford, su viejo amigo que trabajaba como detective privado desde hacía años. Los últimos acontecimientos lo habían dejado fuera de combate y entendía que no podría hacerlo solo. Finalmente, se decidió, marcó el número y se llevó el teléfono al oído. Jamie, hola. Soy Andrew Thompson. Su voz sonaba tensa. ¿Andrew? No esperaba oírte, amigo. ¿Cómo estás? Respondió una voz animada al otro lado. Honestamente, tengo un caos total. Jimmy, necesito tu ayuda. Andrew intentó mantener la voz firme, pero una ligera vibración lo delataba. Bueno, queremos y hablemos de lo que pasó. Estoy en la oficina ahora. Ven cuando puedas. Gracias, Jamie. Estaré allí en media hora. Andrew agarró rápidamente su abrigo, salió de la cafetería y se subió al coche. El camino hasta la oficina de Jamie se le hizo largo, aunque normalmente solo tomaba 15 minutos. Cuando entró en el modesto edificio donde estaba la oficina del detective, el olor a café y papel le golpeó de inmediato. En la puerta colgaba un cartel, James Ford, detective privado. Andrew tocó y entreabrió la puerta. Entra, Andrew. Llamó Jamie en voz alta, sentado tras un escritorio cubierto de carpetas y documentos. Su sonrisa era amplia, como siempre. Me alegra verte, viejo amigo. Hola, Jamie. Gracias por aceptar verme tan pronto, dijo Andrew, estrechando la mano de su amigo y sentándose enfrente. Jamie parecía un poco más envejecido, algunas canas más visibles en las sienes, pero sus ojos aún brillaban con energía. Bueno, cuéntame, ¿qué problema tienes?, preguntó el detective, apartando su taza de café. Jamie, creo que mi asistente Ari me ha estado traicionando. Andrew hizo una pausa para calmarse. Estuvo robando dinero de la empresa, posiblemente durante años. Y sospecho que ha estado pasando información a mis competidores. Jamie frunció el ceño mientras escuchaba. Esto es serio. ¿Estás seguro o solo son sospechas por ahora? No estoy completamente seguro. Pero tengo razones para pensarlo. Una ex empleada, Gretchen, me contó que él desviaba grandes sumas de manera fraudulenta. Ella intentó advertirme, pero yo no le creí en ese momento. Ahora la empresa está al borde de la quiebra. Andrew bajó la cabeza. Jamie se reclinó en su silla, pensativo. Sabes, amigo, si Ade realmente está involucrado, podemos acorralarlo. Pero primero necesitamos pruebas. ¿Has encontrado algo? Aún no. Gretchen se ofreció a ayudarme a revisar los documentos. Esta noche le entregaré todos los papeles. Bien. Estás haciendo lo correcto. Ahora dime, ¿quién más podría estar implicado? ¿Ari actuaba solo? No lo sé. Tal vez alguien le ayudaba. No sé quién podría ser. Pero estoy seguro de que no pudo hacerlo solo. Andrew miró a su amigo con esperanza. Jimmy, ¿puedes ayudarme? Por supuesto, respondió el detective con firmeza. Primero necesitamos averiguar cuánto tiempo lleva haciéndolo y a dónde iba el dinero. Puedo investigar sus cuentas y contactos, pero llevará tiempo. ¿Estás dispuesto? No tengo otra opción, contestó Andrew, apretando los puños. Si no hago nada, la empresa se derrumbará por completo. Jimmy sonrió. Sabes, siempre he admirado tu determinación. Empecemos poco a poco. Envíame copias de los documentos que tú y Gretchen revisen. Y, además, ten cuidado, Andrew. Si Ari sospecha que sabes algo, podría intentar borrar las huellas.
Andrew asintió. Lo entiendo. Gracias, Jeme. Tú realmente me ayudas mucho ahora. Oye, somos amigos. Tú harías lo mismo por mí. Se estrecharon las manos y Andrew sintió como la tensión se aliviaba un poco. Al salir de la oficina, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía a alguien de su lado de verdad. Cuando se sentó en el coche, los pensamientos volvieron a arremolinarse en su cabeza. Si Jeme tiene razón y encontramos pruebas, esta podría ser mi oportunidad para recuperar la empresa. Lo más importante es actuar rápido. Andrew caminaba nervioso por su oficina, revisando carpetas y papeles que debía llevar consigo. Gretchen le había dado instrucciones claras sobre qué documentos eran necesarios para el análisis. Sus manos temblaban levemente mientras organizaba los numerosos informes, facturas y contratos. La empresa estaba al borde de la catástrofe y cada segundo perdido la acercaba más a su fin. Tras reunir las carpetas necesarias, agarró su maletín y se dirigió a la salida. Justo en la puerta, una voz familiar lo llamó. Andrew. La voz de Adi sonaba animada, pero con un tono cauteloso. Amigo, ¿a dónde vas con tanta prisa? Andrew se giró y miró a su asistente. Adi estaba en el pasillo, vestido con un costoso traje, su cabello perfectamente arreglado, como siempre impecable. Sin embargo, ahora en sus ojos Andrew ya no veía la misma seguridad de antes, sino algo inquietante, como si esperara una trampa. No tengo tiempo para hablar, respondió Andrew bruscamente, evitando el contacto visual. Espera, Adi dio un paso más cerca. ¿Ha pasado algo? ¿Te ves tenso? Andrew sintió cómo la ira empezaba a hervir dentro de él. Recordó bien las palabras de Gretchen sobre el involucramiento de Adi en los desfalcos. Pero ahora, viéndolo de frente, le resultaba difícil creer en su traición. ¿Tenso?, repitió Andrew con sarcasmo. Tal vez porque mi empresa se está desmoronando y estoy tratando de salvarla solo. Eddie frunció el ceño, su sonrisa desapareció. Oye, sabes que puedes contar conmigo, dijo con aparente sinceridad. Si necesitas algo, solo dilo. Andrew apretó los dientes, intentando contener su rabia. En su interior, una lucha de emociones lo dominaba. Por un lado, quería confrontar a Adi en ese instante y exigirle explicaciones, pero por otro, sabía que aún no tenía pruebas sólidas. Aprecio la oferta, pero por ahora no necesito nada, cortó Andrew. Tengo asuntos pendientes, llego tarde. Adi levantó una ceja y entrecerró los ojos levemente. ¿Asuntos? ¿Una reunión con alguien o es un secreto? Adi, no te metas. Busca algo útil que hacer, dijo Andrew, dando un paso hacia la salida. Espera, Adi le puso una mano en el hombro. ¿Qué estás tramando? Andrew se apartó bruscamente. Escucha, realmente no tengo tiempo, su voz se volvió fría. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Eddie titubeó. Su mirada examinó el rostro de Andrew, tratando de descifrar qué estaba ocultando. Pero en lugar de responder, solo se encogió de hombros. Olvídalo, murmuró. Solo quería ayudar. Ayudarás cuando te lo pida, dijo Andrew, y sin esperar respuesta, se dirigió al ascensor. Marcó el número de Gretchen para avisarle que ya estaba en camino. Ahora no le quedaban dudas, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz y los culpables recibirían su merecido. Tiempo después, el timbre sonó y Gretchen abrió la puerta. Adelante, señor Thompson, dijo, apartándose para dejarlo pasar. Traje todos los documentos que me pidió. Espero no haber olvidado nada. Vamos a la cocina. La habitación era acogedora y cálida. En la cocina flotaba un suave aroma a té recién hecho y a tarta de manzana que Gretchen acababa de colocar sobre la mesa. Se sentó frente a él y empezó a revisar meticulosamente los documentos que le había entregado. Le pasó algunas hojas, señalando líneas con discrepancias.
¿De verdad hizo todo esto él?, murmuró Andrew, pensativo. ¿Y qué significan estos números?, preguntó Gretchen, señalando una fila en uno de los documentos. Esto no debería estar así. No sé quién lo escribió, pero claramente es un intento de incriminarlo, señor Thompson. No puedo explicarlo. Andrew estaba desconcertado. Estoy seguro de que nunca habría firmado algo así. Gretchen tomó otra hoja y la examinó con atención. No podía creer que alguien hubiera intentado incriminar a Andrew de una manera tan burda. Estaba acostumbrada a la honestidad y esto claramente olía a algo turbio. Espere, se inclinó más cerca de los documentos, como si buscara algo. Aquí hay otro detalle clave. Todo encaja. Tiene razón, Andrew. Alguien está intentando quitarle la empresa. Y no solo eso. Con estos datos, podrían enviarlo a prisión. ¿Cree que todo esto es obra de Ari? Andrew la miró con desesperación, como si esta fuera su última esperanza. ¿O alguien lo ayudó? Gretchen levantó la mirada y lo observó con seriedad. No puedo saberlo con certeza, pero está claro desde hace tiempo que tu mejor amigo te está traicionando. Ahora, si está actuando solo o con alguien más, eso no lo sé, dijo con firmeza. En ese momento, Thomas, el hijo de Gretchen, entró a la cocina con una sonrisa en el rostro. Señor Thompson, al final sí llamó a mi madre, dijo con un tono burlón. Andrew miró al niño con una sonrisa. Gracias por el consejo, Tom, dijo, tratando de ocultar que estaba un poco sorprendido por la inesperada ayuda del adolescente. Gretchen sonrió, pero en su mirada había cautela. Sabía que la petición de ayuda había sido idea de su hijo. Así que de ahí es de donde sacaste toda la información, murmuró, mirando a Tom. No pensé que estuvieras tan atento a lo que sucede. Tom le respondió con una amplia sonrisa. Bueno, siempre me dices que no debo meterme en asuntos que no son míos. Pero esta vez, mamá, te equivocas. Andrew no pudo evitar sonreír. Tom era inusualmente maduro para su edad. Gretchen, su hijo es un genio, dijo, levantándose y dándole una palmada en el hombro al niño. Tom solo resopló, pero en sus ojos se reflejaba su orgullo. Sí, lo es, asintió Gretchen con aprobación. Pero no olvides que no lo sabes todo. Hay cosas que no son para tus oídos. Tom frunció el ceño, claramente sin comprender de qué hablaba su madre. ¿Otra vez van a ocultarme algo?, dijo con un leve tono de molestia. No, solo que ya hiciste suficiente, respondió Gretchen, tratando de calmarlo. Mientras tanto, Andrew examinaba los documentos con atención y, de repente, pareció darse cuenta de algo. Gretchen, esto no es solo un error. Es una trampa bien planeada, dijo, girándose hacia ella. Alguien realmente quiere quitarme todo. Gretchen apretó los labios, observando su expresión con seriedad. Sí, tienes razón, afirmó con firmeza. Andrew negó con la cabeza. No lo entiendo. ¿De verdad Ari es tan codicioso? Es una posibilidad, dijo Gretchen con un leve encogimiento de hombros. Debemos investigar más a fondo para encontrar rastros de quién está detrás de esto. Andrew asintió, comprendiendo que esta vez tenía una oportunidad, pero que debía ser cauteloso. ¿Cómo puedo estar seguro de que no caeré en otra trampa?, preguntó. Gretchen se quedó en silencio unos segundos, pensativa. Debemos encontrar la información que esta persona ha tratado de ocultar. Tal vez tenga contactos dentro de tu empresa. O quizá lo haya hecho todo desde fuera. Andrew suspiró, su mirada se ensombreció. Un detective puede ayudarme con esto. Gretchen asintió. En esta situación, no había tiempo para dudas. Debían actuar rápido. Encontraremos las pruebas, dijo, tomando su mano. Andrew la miró y en sus ojos brilló un nuevo entendimiento. Gracias. No pensé que alguien estuviera dispuesto a ayudarme tanto como tú.
Gretchen sonrió, pero en su expresión había un matiz de frialdad. Sabía que ella y Andrew estaban en el centro de un juego donde las apuestas eran demasiado altas. «Si logro salvar la empresa, ¿volverás a tu puesto?», preguntó él de repente, poniéndose de pie. La miró con sincera esperanza en los ojos. Ella se encogió de hombros, tratando de ocultar su inquietud. «Es algo en lo que tendría que pensar. Pero eso no es la prioridad ahora. Primero debemos descubrir quién está detrás de todo esto. Lo demás vendrá después». Andrew asintió y se dirigió a la puerta. «De acuerdo. Gracias por todo». Ella lo siguió con la mirada en silencio hasta que cerró la puerta. Cuando Andrew se fue, Gretchen permaneció junto a la ventana, reflexionando sobre hasta dónde llegarían en esta partida. Pero algo estaba claro, no se detendría hasta encontrar todas las pruebas y descubrir quién estaba detrás de todo. Poco después, Tom entró en la cocina, con los ojos brillando de curiosidad. «Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vamos a buscar al culpable?». Gretchen lo miró y soltó una carcajada. «Sí, Tom, eres todo un detective. Lo buscaremos. Y encontraremos todas las pruebas para que este crimen no quede impune». A la mañana siguiente, Andrew no podía deshacerse de la sensación de inquietud que lo invadía con cada minuto que pasaba. Sabía que su vida dependía de lo que hiciera en ese momento. Mientras estaba sentado en su oficina, escuchando el tono del teléfono, sus pensamientos revoloteaban con ansiedad. No sabía qué sucedería después, pero algo era seguro: el tiempo se agotaba. Apretando los puños, Andrew marcó el número de Hugh, su abogado, el único en quien confiaba. Este era su último recurso. «Hugh, necesito verte», dijo Andrew, tratando de mantener la voz tranquila. «Es algo importante». «Por supuesto, Andrew». «¿Cuándo te viene bien?», respondió Hugh con tono profesional. «Hoy al mediodía, en tu oficina». «De acuerdo. Nos vemos a las 2». Después de colgar, Andrew se apoyó en el escritorio y miró por la ventana. Sabía que cada segundo contaba. Al mediodía, Andrew ya estaba sentado en la oficina de Hugh, en el mismo edificio donde alguna vez se había reunido con sus socios para discutir acuerdos importantes. Pero ahora, el ambiente era completamente distinto. «Hola, Andrew, me alegra verte», dijo Hugh cuando entró en la oficina. Alto, con las sienes plateadas y el cabello cuidadosamente recortado, Hugh siempre lucía impecable y seguro de sí mismo. Sus ojos estaban enfocados y ya tenía en las manos algunos de los documentos que Andrew había traído consigo. «Veo que no vienes con las manos vacías». «Sí, encontré algo». Andrew se sentó frente a Hugh y le entregó la carpeta con los documentos. «Son los resultados del trabajo de Gretchen. Logró encontrar inconsistencias que yo mismo no había notado. Ni siquiera pensé que alguien pudiera haberlo planeado todo con tanto detalle». Hugh abrió los documentos y los revisó con atención. Su rostro permaneció serio, sin mostrar ninguna emoción. Pero Andrew notó cómo sus ojos se entrecerraron al encontrar los errores evidentes y la información falsificada. «Debo admitir que has tenido mucha suerte con la persona que encontró estas irregularidades», dijo finalmente Hugh, dejando los papeles a un lado. «Yo mismo no habría llegado a esta conclusión. Ahora tenemos una oportunidad». Andrew sintió alivio, pero también inquietud. Su voz tembló ligeramente cuando habló. «Hugh, no sé qué hacer ahora. Todo es tan confuso. Me preocupa que estos errores sean solo el comienzo. Necesito arreglar todo esto. Pero hay alguien detrás de esto, alguien que mueve los hilos». Hugh apoyó las manos sobre la mesa, mirándolo con atención. «Andrew, entiendo tu preocupación. Pero ahora lo importante es centrarnos en lo que podemos hacer. Tenemos pruebas de que alguien intentó incriminarte. Eso ya es un comienzo. Debemos presentar una demanda y reunir todas las pruebas necesarias. Todo está firmado por Ari, pero ¿con qué propósito?
¿Es él quien maneja todo esto o también ha sido manipulado? Esa es otra cuestión. Andrew suspiró, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para resolver esta situación. Cuando todo esto termine, quiero recuperar mi reputación, dijo, como si se hiciera una promesa a sí mismo. Te lo mereces, Andrew, Hugh asintió, volviendo a centrarse en los documentos. Debemos presentar una demanda contra Ari y seguir cada paso del proceso. Estoy listo para dar ese paso. Hugh sonrió, mirándolo como a un viejo amigo. Tenemos pruebas, Andrew. Podemos encontrar más si seguimos investigando. Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Andrew asintió levemente. Sabía que la lucha sería difícil. Pero ahora tenía una oportunidad. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, decidido. Hugh abrió su laptop y tecleó rápidamente. Ahora mismo. Tendremos que hablar con la gente de tu empresa, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Debemos asegurarnos de que todas las pistas lleven a Ari. Y si se pone nervioso, lo notaremos. Andrew cerró los ojos por un momento, recordando a Ari, su mejor amigo. Siempre había sido ambicioso y nunca ocultó su deseo de ocupar su lugar. Era un hombre frío y calculador, capaz de todo por el poder. Ari está demasiado seguro de su impunidad, dijo Andrew, apretando los puños. Cree que puede controlar todo. Hugh lo miró con seriedad. Tú mismo lo has dicho varias veces, es demasiado arrogante. Eso puede jugar a nuestro favor. Las personas que creen que nunca serán atrapadas suelen cometer errores. Andrew meditó por un instante. En su mente ya se estaba formando un plan. Sabía que debían prepararse para la lucha, pero lo más importante era no cometer ningún error. Empezaremos con su círculo más cercano, dijo. Hablaré con los colegas que puedan saber algo importante. Bien, respondió Hugh, recostándose en su silla. Andrew se levantó y comenzó a caminar por la oficina, sintiendo la tensión en el aire. Todo esto era como un túnel oscuro, pero ahora veía una luz al final, una oportunidad para salvarse. Manos a la obra, dijo con determinación. Vamos a actuar. Hugh lo miró con respeto. En ese caso, adelante. Andrew estaba sentado en su coche, pisando el acelerador con fuerza, intentando liberar la insoportable tensión que lo consumía. Llevaba días sin poder dormir bien y toda esta situación con su empresa lo estaba arrastrando a un abismo. Hoy, por primera vez, tenía una esperanza y no podía perder tiempo. Cuando se acercaba a su casa, su teléfono vibró en el bolsillo. Andrew miró la pantalla. Era una llamada de Jamie Ford, el detective que lo estaba ayudando con la investigación. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que esta conversación podría ser un punto de inflexión. Sí, Jamie. ¿Has averiguado algo?, contestó Andrew, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Amigo, esa mujer tenía razón, dijo Jamie. Su voz sonaba segura, pero también tenía un matiz de cautela. Eddie acaba de reunirse con tu principal competidor y recibió un sobre de él. Me imagino que dentro había dinero. Andrew se tensó. Su corazón se encogió de rabia y preocupación. Sabía que todo esto no podía ser una coincidencia. Ari no era solo su amigo, era alguien con quien había trabajado codo a codo durante años. Y ahora resultaba que estaba involucrado en algo turbio. Gracias, amigo, dijo Andrew, esforzándose por no revelar su irritación. Pisó los frenos con fuerza y giró bruscamente hacia un lado. La casa de Ari no estaba lejos, y ahora, sabiendo que se había reunido con el competidor, Andrew entendía que debía actuar rápido. Aceleró y, en pocos minutos, la carretera lo llevó directamente a la casa de Ari. Andrew estacionó el coche frente a la entrada, echó un vistazo alrededor y, asegurándose de que nadie lo seguía, se dirigió a la puerta.
Golpeó con tal determinación que Ari no tendría oportunidad de evitar la conversación. Segundos después, la puerta se abrió. «Oh, amigo. ¿Por qué no avisaste que venías?», sonrió Ari con sorna, apoyado en el marco de la puerta. En su rostro se reflejaba una confianza excesiva, pero en su mirada había un leve rastro de nerviosismo. Andrew no perdió el tiempo. «Tenemos que hablar», dijo sin ocultar su determinación. Eddie, al parecer, no esperaba tal intensidad. Lo miró en silencio por un momento antes de hacerse a un lado, dejándolo entrar. «Adelante», dijo Ari, aún intentando mantener la calma, aunque su rostro ya delataba su miedo a ser descubierto. Caminaron hacia el interior de la casa. Andrew echó un vistazo a su alrededor. Todo estaba como siempre, una iluminación cálida, un ambiente acogedor, algunas botellas en las estanterías. Pero ahora, todo le parecía falso, como un decorado de teatro. No podía creer que Ari hubiera resultado ser ese tipo de persona. «¿Whisky?», ofreció Ari, acercándose al bar. «Sí, dame uno», respondió Andrew, sentándose en el sofá. Estaba dispuesto a escuchar lo que Ari tenía que decir, pero en su interior ya lo tenía claro, su amigo era un traidor. Ari sirvió 2 vasos y le pasó uno a Andrew, sonriendo mientras se acomodaba junto a él. Sus movimientos eran fluidos, como si intentara ocultar su nerviosismo. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo tus negocios a mis espaldas?», preguntó Andrew, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más tranquila de lo que realmente se sentía. Ari, con el vaso en la mano, levantó las cejas y pareció sorprendido. Pero en su mirada se reflejaba inquietud. «¿De qué hablas?», preguntó con aparente confusión, aunque era evidente que intentaba mantener el control de la situación. «No te hagas el tonto. Te conozco desde hace demasiado tiempo», respondió Andrew sin disimular su irritación. «Sé sobre tus maniobras para desviar dinero, y sé que tendiste una trampa a Gretchen. Y dime, ¿por qué te reuniste con el señor Newman?». Eddie se quedó en silencio. Se levantó rápidamente y caminó hasta la ventana. «No entiendo de qué hablas», dijo, más tenso que nunca. Andrew se puso de pie y se acercó a él, sin darle tiempo para pensar. «Ah. Claro, no sabes que él es nuestro principal competidor», dijo Andrew con una sonrisa irónica. «¿Cuánto te pagaron?». Ari se irguió, pero su rostro palideció. «Estás diciendo tonterías», gritó Ari, girándose hacia él con furia. «Lárgate de mi casa. Ya verás, acabarás pidiéndome disculpas». Andrew dejó el vaso sobre la mesa y dio un paso al frente. Sentía la rabia ardiendo en su interior, pero aún mantenía el control. «No voy a dejar que esto quede así», espetó Andrew, agarrando a Ari por la corbata y tirando de él con fuerza. Eddie cerró los ojos. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y miedo. «Eres un idiota», susurró, pero sus palabras sonaron más como una amenaza. Andrew no lo soltó, sosteniéndole la mirada. «Voy a destruirte, Ari. Y no voy a detenerme. Me traicionaste, arruinaste mi empresa». Después de una larga pausa, Ari se liberó de su agarre y lo empujó. Había pánico en sus ojos, pero Andrew ya sabía que no se detendría. Andrew salió de la casa de Ari y se metió en su coche, todavía temblando de adrenalina. No podía creer lo que acababa de pasar. Estaba listo para acabar con Ari, pero sabía que esto no terminaba aquí. Este era solo el primer paso. Respiró hondo, mirando la carretera vacía, y entendió que esta batalla sería larga. Eddie pelearía con todas sus fuerzas, pero Andrew tenía pruebas. «¿Cómo no me di cuenta antes?», murmuró Andrew, encendiendo el motor. En su voz no había miedo ni dudas. Solo determinación. Andrew revisaba otro informe, tratando de encontrar la conexión entre los eventos que parecían volverse cada vez más confusos. Cada nuevo descubrimiento traía más preguntas, y la incertidumbre no le daba tregua.
con cada paso en la investigación, se hacía más evidente que esto no solo involucraba a sus competidores, sino también a personas en las que alguna vez confió. Esta vez estaba cerca de la verdad, pero aún faltaba una pieza clave. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre de su teléfono. Era Hugh. Andrew, tenemos noticias. Encontramos algo que necesitas ver. Creo que esto es clave. La voz de Hugh sonaba tensa, como siempre que se trataba de información importante. ¿Qué encontraron?, preguntó Andrew, sin ocultar la preocupación en su voz. Sentía que esta conversación podía ser un punto de inflexión. No lo va a creer, pero en esta historia está involucrada su exesposa, dijo Hugh, haciendo una pausa. Andrew sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Se quedó inmóvil, tratando de asimilar las palabras de Hugh. Era un golpe bajo, especialmente considerando la relación que habían tenido en los últimos años. ¿Cómo está involucrada en esto?, preguntó con dificultad, sin saber qué esperar. Ahora es la esposa de su principal competidor, continuó Hugh. Y parece que fue ella quien convenció a Ari de involucrarse en este sucio juego. Andrew apretó los dientes. No podía creer que ella estuviera de nuevo en su vida y, además, en este contexto. Durante años trató de olvidarla, de superar el divorcio, pero ahora volvía a estar en el centro de todo. ¿Están seguros?, preguntó, intentando que su voz no reflejara su conmoción. Encontramos fotos, grabaciones de conversaciones. Se reunió con él varias veces antes de que todo esto comenzara. Aún no conocemos todos los detalles, pero parece que estaba al tanto e incluso ayudó a que Ari se involucrara en el asunto, explicó Hugh con calma, aunque Andrew notó en su tono la seriedad de la situación. Andrew exhaló y cerró los ojos. Ella era parte de su pasado, y ahora volvía para destruir todo lo que había construido. Quiero hablar con ella, dijo Andrew después de unos segundos. Ahora mismo. ¿Dónde está? Ahora está en Londres, pero logramos averiguar dónde estará mañana. Si quiere, podemos organizar una reunión. Háganlo. Quiero saber qué se siente ser una persona capaz de pisotear a los demás. Andrew miró por la ventana. Esto no era solo una necesidad. Era algo personal. A la mañana siguiente, Andrew se despertó más temprano de lo habitual. No podía quedarse quieto en casa, sabiendo que tenía por delante una reunión importante. Sentía su pulso acelerarse con solo pensar en volver a verla. Se dirigió a la oficina, donde Hugh ya lo esperaba con toda la información sobre la reunión. Se encontrarían con la exesposa de Andrew en un lujoso hotel donde ella se alojaba durante su visita a la ciudad. En el hotel, la espera era tensa y ambos hombres guardaban silencio, concentrados en lo que estaba por suceder. Todo listo. Ya está aquí, dijo Hugh, sin apartar la vista de la ventana. Andrew asintió y dio un paso al frente. No podía permitirse flaquear. Cuando entraron al salón, ella ya estaba sentada junto a la ventana. Seguía siendo joven y hermosa, como siempre. Andrew aún recordaba cómo solía sonreírle en los primeros días de su relación. Pero ahora todo parecía una farsa. Su belleza no podía ocultar que era parte de este intrincado plan. Cuando ella vio a Andrew, una chispa de sorpresa cruzó por sus ojos. Pero rápidamente se recompuso y en su rostro apareció la misma sonrisa que él conocía demasiado bien. ¿Y qué te trae por aquí, Andrew?, dijo con un tono ligeramente burlón. ¿Acaso me seguiste? Qué perspicaz, respondió Andrew, acercándose. Sabemos que estás involucrada en algo, y quiero entender por qué tomaste esta decisión. Ella levantó ligeramente una ceja, pero por un instante, en su mirada apareció un destello de inquietud. No esperaba que todo se descubriera tan rápido. ¿De qué hablas?, dijo, intentando que su voz no delatara nerviosismo. No entiendo a qué te refieres. Hugh, que permanecía un poco más atrás, intervino. No juegue con nosotros, Sarah.
Sabemos sobre su relación con Newman y su participación en la conspiración contra Andrew. Sarah se levantó de la mesa, apartando su taza de café. Estaba visiblemente molesta, pero su rostro permanecía sereno. No entiendes nada, Andrew, dijo en voz baja, pero con firmeza. Mi esposo es más exitoso que tú. Y necesita tu empresa. Andrew frunció el ceño. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Lo dices en serio?, preguntó, perdiendo poco a poco la paciencia. ¿Y lo dices así de fácil? Sarah guardó silencio, pero su mirada era fría y distante. Claramente intentaba mantener su confianza. ¿Sabes lo importante que es para mí el estatus de mi pareja?, continuó, con una mirada más dura. Por eso decidí ayudarlo. Andrew sintió cómo la rabia crecía en su interior, pero no podía permitirse perder el control. No dejaré que destruyas todo, dijo en un susurro. Sarah se acercó un poco más. Solo eres una pieza más en un juego mucho más grande. Tu empresa simplemente cambiará de dueño. Lo siento, no es nada personal. Andrew la miró fijamente. No podía creer que su exesposa pudiera ser tan despiadada. «Qué despreciable eres», murmuró antes de girarse y dirigirse a la salida. «Con esta grabación no será más fácil probar su implicación», sonrió el abogado, mostrando la grabadora. Pasó un mes, y para Andrew fue una prueba de resistencia. Puso todo su esfuerzo, todos sus recursos y todo su tiempo en prepararse para el juicio. Pero finalmente llegó el día en que su futuro se decidiría. Eddie y el señor Newman fueron atrapados en sus fraudes, y ahora Andrew esperaba dar el golpe final a aquellos que intentaron destruir su empresa. Estaba sentado en su oficina, con la mirada fija en la pantalla del ordenador. No podía ocultar la sensación de alivio. Los juicios habían terminado y, finalmente, podía respirar tranquilo. Periodistas, abogados, testigos, todo eso quedaba atrás. Jamie, su mejor amigo y detective, entró en la oficina con una taza de café. «Bueno, ¿cómo te sientes?», preguntó, sentándose frente a él. «Para ser honesto, como si me hubieran quitado un peso de encima», admitió Andrew, recostándose en la silla. «Ganamos. Eddie y Newman están en prisión. Ahora puedo concentrarme en recuperar la empresa». Jimmy sonrió con ironía. «Es una victoria, pero no olvides que te espera mucho trabajo para reconstruir todo lo que fue destruido. ¿Estás listo?». Andrew se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad. «Por supuesto que estoy listo», dijo con determinación. «Hemos superado esto, y estoy decidido a poner todo en su lugar. Sin concesiones». Una hora después, Andrew reunió a todos sus empleados en la sala de reuniones. La atmósfera era tensa, pero al mismo tiempo llena de emoción. Todos habían estado esperando este momento. Se puso de pie frente a ellos y de inmediato todas las miradas se dirigieron hacia él. «Amigos, colegas», comenzó, recorriendo la sala con la mirada. «Me enorgullece estar aquí delante de ustedes. Este mes ha sido difícil para todos, pero juntos superamos cada obstáculo. Y hoy quiero presentarles a la persona que jugó un papel clave para que estemos aquí de nuevo». Andrew se giró y señaló a una mujer que estaba de pie junto a la pared. Era Gretchen. «Gretchen García», dijo Andrew con una sonrisa. «Mi nueva asistente y, sin duda, alguien que merece nuestro agradecimiento». La sala se llenó de aplausos. Los empleados, sorprendidos por este giro inesperado, comenzaron a aplaudir con entusiasmo. Gretchen se sonrojó de la vergüenza, pero sus ojos reflejaban gratitud. «¿En serio?», preguntó ella, aún sin poder creerlo. Andrew se acercó a ella, tomó su mano y la estrechó. «Sí, en serio», respondió. «Te has ganado este puesto. Gracias por ayudarme a recuperar la empresa, y no solo eso. Te convertiste en alguien en quien pude confiar cuando todo parecía perdido». Gretchen se quedó quieta, sin saber qué decir.
Le costaba creer que había pasado de ser una empleada más a convertirse en una pieza clave de la compañía. Yo, no sé qué decir, balbuceó cuando los aplausos se fueron apagando. Solo hacía mi trabajo. Pero es un honor para mí formar parte de este equipo. Todavía no podía ocultar sus emociones. Quería llorar, pero se contuvo, entendiendo que se había ganado este éxito. Todos los años de trabajo en la empresa ahora parecían pequeños e insignificantes en comparación con lo que acababa de vivir. Cuando terminó la jornada laboral, Andrew entró en la oficina de Gretchen. Sabía que para ella este momento era importante y quería que comprendiera cuánto valoraba su ayuda. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de regalo. Señora García, dijo al entrar, con una sonrisa. Esto es una muestra de mi agradecimiento. Le extendió la bolsa. Gretchen lo miró sorprendida, con la boca entreabierta por la incredulidad. ¿Esto es para mí?, preguntó con una leve sonrisa. Andrew asintió y le entregó la caja. Ábrela, dijo con un tono misterioso. Gretchen desenvolvió el paquete con cuidado y vio un juego de llaves. Un reluciente todoterreno nuevo la esperaba en el estacionamiento y no podía creer lo que veía. «Oh», susurró, atónita. ¿Esto es real?» Andrew sonrió y asintió. «Sí, es tuyo. Espero que te guste». Gretchen estaba conmocionada. Esto era más que un simple regalo. Era un reconocimiento a su trabajo, su perseverancia y su lealtad. «Es increíble», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Gracias, Andrew. No sé ni qué decir». En ese momento, las emociones la desbordaron y no pudo contenerse. Dio un paso adelante y, sin pensarlo, lo abrazó. Fue un gesto sincero, lleno de gratitud. No pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas. «¿Esto no es una broma?», preguntó, separándose un poco pero manteniendo la mirada en él con una inesperada timidez. Andrew sonrió y le tocó suavemente el hombro. «No es una broma, es tuyo», dijo. Gretchen no podía creer lo que estaba pasando. Toda la situación era tan inesperada que parecía irreal. «Gracias, señor Thompson», dijo, su voz llena de gratitud y calidez. «No, Gretchen, gracias a ti. Te mereces esto y más. Te mereces todo lo que pueda ofrecerte». «No tienes idea de lo que esto significa para mí», susurró ella. Andrew la miró por un momento y, de manera inesperada para ambos, la besó en los labios. Así comenzó su nueva historia, ya no sobre la lucha por la empresa, sino sobre sentimientos verdaderos.